Muy bien, mis queridos alumnos del quinto año de educación secundaria, hoy día, martes 9 de marzo del 2021, vamos a ingresar a un nuevo capítulo de la asignatura de literatura. Y qué mejor que el día de hoy vamos a estudiar los géneros y especies literarios. Si alguien de ustedes me dice, profesor, ¿por qué no ha puesto especies literarias? Los géneros y especies literarias. ¿Por qué ha puesto especies literarios? A ver, o cómo, de repente está mal escrito, o de repente es lo otro. A ver, rápidamente hacemos una diferencia. ¿Qué me dice? De repente ahorita yo cambio y pongo especies literarias. Por el artículo los. Muy bien. Por el artículo y principalmente por el primer sustantivo, que viene a ser géneros. La regla dice, si hay un sustantivo femenino que va después de un masculino, prioriza, será con el primero. Los géneros, masculino. Las especies, femenino. Los géneros y especies literarios. Entonces, lo que viene luego será masculino. ¿Claro? O sea, el adjetivo. El adjetivo será masculino por el primero que aparece en la oración cuando es masculino. Es bueno esto porque es clase de gramática, está dentro del área, que es de comunicación. Muy bien, entonces el día de hoy hablaremos sobre los géneros y especies literarias. Esta palabrita especies, no tienes que confundirte, tienes que tener presente que si usted escucha subgéneros, es igual que especies. En algunos tratados, algunos te van a mencionar, algunos exámenes de admisión o etcétera, te van a preguntar, ¿cuáles son los subgéneros? Está hablando lo mismo que especies. Entonces te digo esto, joven, para que usted pueda tener una idea más clara. No vaya a ser, el profesor no nos ha enseñado especie, pero de pronto está respondiendo con los subgéneros y te van a decir, no, pero eso es especies. No me acordaba, la clásica, ¿no? Entonces, especies o subgéneros es lo mismo. Perfecto. Muy bien. Y nos iremos a ver aquí a esta primera diapositiva. Aquí tenemos, en forma de un gráfico, al gran Aristóteles. Él es el padre de la civilización. Miren, Aristóteles está considerado como el padre de la civilización humana, ¿no? Quizás ese es el más grande. En Grecia ni qué decir, pues, ¿no? Él fue un hombre muy culto, variado. Él escribió filosofía, obras literarias, habló de ciencia. Esto pareciera que fuera, no sé. Aristóteles ya definía, ya los dividía a las obras literarias en la época de Grecia. Él decía, son formas institucionalizadas que agrupan a las obras por sus caracteres. Aristóteles clasificó las obras en 3 géneros, miren, épico, lírico y dramático. Aquí falta uno que se le complementa al épico. Y aquí falta otro género más que posteriormente se elabora. Pero para la época se decía épico, lírico y dramático. El épico acá le falta agregar algo. Y eso es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy. Los géneros literarios, primero. Es el género épico narrativo, pero así, épico guión narrativo. Esto constituye un solo género. No lo vaya a separar. Cuidado. ¿Perfecto? El épico es lo que en la actualidad ya no se escribe, mis queridos alumnos. Ya no se escribe este
tipo de género, el épico. Eso está ya con los anteriores libros. Y luego aparecen otras formas de literatura, de escribir, de contar. Y ahí se le da el nombre de narrativo. Si tú, por ejemplo, te remontas a los libros antiguos, como por ejemplo en Grecia, de gran Homero, la Ilíada y la Odisea, no es una obra narrativa. Diremos, es una obra épica, porque está escrito con las características épicas. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, no sé, pues, a ver, esta obra, o de repente, a ver, otro acá que tengo, que la que vamos a leer en plan lector. Aquí está. Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja de George Orwell. Esto es narrativo. Nos cuentan una historia o nos hace reflexionar. Esto aparece después, no aparece antiguamente. Por eso decimos que el épico tuvo una vigencia. Y allí nomás aparecieron ya lo narrativo. Por eso se le conoce como género épico narrativo. Entonces, ¿qué es el género épico narrativo? Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos. Entonces acá vamos a dividirlo en dos, mis queridos alumnos. Si tú comienzas a narrar historias, si por ejemplo, ¿no?, quieres tú narrar una obra de ciencia ficción, ¿es un tipo de narración? Sí. ¿Permitido? Sí. ¿Te vas a dónde? Te vas hacia el futuro. Ciencia ficción, pues, ¿no? Y comienzas señalando el tiempo. ¿Qué época? La Tierra 2039, por decirlo. Y a partir de ahí comienzas tú a escribir. Esa, por ejemplo, es imaginario ficticio, de lo que tú crees. ¿Dónde está? En el épico narrativo. Pero, profesor, yo quiero narrar de unos sucesos, como lo que acabo de decirte, ¿no? Tú comienzas a escribir lo que ha sucedido, pues, a través de estos 2 años, o este año y medio, o este año, de lo que está aconteciendo en el mundo. Eso sí será un acontecimiento, un suceso, que también está dentro del género narrativo, que constituyen una historia. Los dos son historias, porque acá tú vas a contarnos algo ficticio, algo imaginario, y cuando es suceso, lo mismo. Y está presente los sentimientos del autor en eso. Por eso, siempre nosotros vamos a decir de que cuando leemos una obra literaria, cualesquiera que sea, vamos a conocer un poco de su vida del autor. Porque aquí plasma, ¿qué cosa? Un poco de su sentimiento. La relación entre imaginación y experiencia, también. Entre fantasía y vida. Y es lo que le da un valor especial a la lectura. Por ejemplo, el gran Mario Vargas Llosa, en sus narraciones, son sucesos, hechos que han acontecido, pero también le pone imaginación. Crea personajes, pero dentro de una historia real. Por ejemplo, cuando escribe esta obra, Conversaciones en la Catedral, habla de un personaje, Zabalita. ¿Quién es Zabalita? Él lo crea sobre un hecho que sí estaba pasando en el Perú, en la época de Manuel Apolinario Rodríguez, que es cómo era Lima, cómo era el Perú. Pero él crea personas. Entonces, eso es, ¿no?, lo que vendríamos a ser la imaginación y la experiencia, ¿no?, entre fantasía y vida. A eso le damos el épico narrativo. Sus características, como ya lo hemos explicado, pueden basarse en hechos verdaderos. La narración se realiza en pasado, siempre en pasado. El narrador puede aparecer en la obra o no. Ojo, estoy hablando de la narración se realiza en pasado. No estoy diciéndote, profesor, pues si acaba de decirnos ciencia ficción es el futuro. Sí, pero esa historia del futuro nos lo vas a contar ya en pasado. O sea, como si tú ya
lo hubieras experimentado, ¿entiendes? Pero todo dentro de tu imaginación. ¿Se utiliza la prosa o el verso largo? Claro, la prosa fundamentalmente. Todas las novelas son escritas en prosa. En verso no, porque en verso lo dejemos para el género lírico, el verso. En prosa, ¿no? Y la prosa es eso, como cuando comienza la obra del Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, prosa. No es como para declamar, para recitar, no, no. En cambio, si yo te digo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ahí estoy hablando de verso. Tiende a incluir los demás géneros lírico, dramático. A ver, ¿cómo estamos en tiempo? Terminamos a las 11, sí estamos bien. Tiende a incluir demás géneros lírico, dramático, también lo pueden convertir. Puede presentar divisiones en su estructura externa, tales como capítulos, epígrafes. O sea, las novelas, las obras épico-narrativos, pueden estar divididos en capítulos, en secciones, etcétera, etcétera. Puede ser de dos formas, directa e indirecta. También puede ser de carácter ideológico, sí, pues. Muchos de los autores ahí ponen su ideología, un poco. Magnificación de la figura del héroe. Esto, mis queridos alumnos, podríamos nosotros considerar netamente épico. En la literatura épica magnifican a la figura del héroe. Por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje de la Ilíada y la Odisea? A ver. ¿Cómo se llama el personaje? Es el mismo personaje, pero con dos nombres. ¿Cuál es? Pues se lo he enseñado el año pasado, ¿ah? El anteaño también, ¿no? Quinto año de educación secundaria, un paso de los exámenes de admisión. ¿Cómo se llama? A ver, en la Odisea, ¿cuál es su nombre? Ah, ya, el chat se activó. A ver. Adrián Alvarado, Odisea es Odiseo, muy bien. Y abuela terrorista, muy bien, gracias. Claro, eso es lo que hace un momento dije en comentario. A ver, ¿y cómo se llamaba en la Ilíada? ¿Mm? En la guerra con Troya, pues. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el gran Ulises o Aquiles. O sea, toma varios nombres, ¿no? Pero ahí está. Es el mismo personaje. Pero ahí, ¿qué cosa? Allí, Homero, ¿qué cosa? Magnifica la figura del héroe a través de las hazañas, ¿no? Imagínate, pues, en la Odisea. Derrota a Polifemo, que era un cíclope gigante. Se enfrenta constantemente al dios de las aguas y del mar. ¿Quién era? Quinto año. En nada está. ¿Cómo se...? Poseidón, muy bien, Poseidón. Y ahí pues narra. Entonces, hay qué cosas, pues muy bien, Adrián Alvarado. Entonces, allí, por ejemplo, está resaltando a través de las hazañas. Entonces, esto es épico, ¿eh? Ya casi, en la actualidad, mis queridos alumnos, ya no se escribe en narraciones épicas, porque ya pues no hay cambio, ahora todo ha sido reemplazado por novelas literarias. A ver, ¿cómo está dividido esto? Vamos a considerar. Hace un momento les decía, los subgéneros épicos, o también se le conoce como especies épicos. Y están divididos en epopeya, ahí está, no es epopeya el marino, epopeya, epístola. ¿Qué cosa es una epístola? Hace un momento dije, en el patio, ¿qué cosa encontraste cuando estábamos buscando imaginariamente los libros? Dije, un tipo de libro encontraste. Son como poemas o cartas. Cartas, muy bien, Paul, cartas. Y hay un libro de cartas. ¿De quién? De Simón Bolívar, por ejemplo, que le mandaba a su gran, ¿cómo se llamaba? Su gran amor de Simón Bolívar. Manuelita. ¿Ya?
Y ahí, por ejemplo, sus cartas eran de 2, 3, 5 páginas. Y todos puedes tú, como gran, digamos, literato que te gusta, comienzas a seleccionar y sacas un libro, las cartas de Bolívar a su gran Manuelita. Y todo, ¿no? Lo pones. Entonces será, pues, epístola. Epístola es sinónimo de carta o cartas. Cantares de gesta, casi esto ya nadie escribe, pero antes, en la Edad Media, comenzando, se escribía los cantares de gesta. Los romances eran cómo se enamoraban a las pastoras o los pastores, los pastoriles también se llamaba, de la época. Como por ejemplo, las princesas con los príncipes y todo ello. En la época no se puede dar porque ya no hay príncipe, ya no hay princesas, ya no hay el bosque, ya no hay pues súbditos, ya no hay nada de esas cosas. No hay pastores, hay pastores, pero ya pues en cambio antes una de las principales actividades era el pastoreo, ¿no? Y aquí están los subgéneros narrativos, mis queridos alumnos. Acá tenemos los cuentos, que se dividen en cuentos populares, cuentos literarios, novelas, miren, las novelas caballerescas y cortesanas. Aquí está, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, ¿no? A ver aquí qué me dice el chat. El Dios del Mar, el Cantares de Gesta, el Cantar del Mío Cid, ¿no? Claro, ahí está, muy bien. Ahí están, vienen a ser ellos, ¿no? Principalmente. Están lo sentimental, las obras de carácter romántico, el pastoril que le decía, ¿ve? También acá, el amor entre los pastores, las moriscas, que vienen a ser algunas obras de carácter burlonas, burlescas, ¿no? Como La Celestina, como tenemos la obra de este mendigo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Etcétera. Entonces son moriscas. Muy bien, muy bien. A ver el chat que dice, un viaje. Ah, no, un viaje, claro, muy bien, porque eso también es una novela, un viaje del gran Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Y las fábulas, también acá encontramos, y las leyendas. Aquí solamente te voy a pedir, mis queridos alumnos, que diferencias entre lo que es leyendas y mitos. A ver, son diferentes, no es igual, ¿eh? Y estos son los subgéneros o las especies literarias de lo narrativo. ¿Qué diferencia encontramos entre leyenda y mitos? A ver, ¿alguien? Las leyendas pueden contener hechos reales que cuentan como una historia y los mitos son totalmente fantasiosos. Muy bien, ahí está la diferencia. Entonces, no confundir que leyenda es igual que mito, no, no, no. Las leyendas, una parte es verdad y la otra parte es ficticio o imaginario. Mientras que el mito, todo es imaginario. Se crean mitos. ¿Claro? Ahí está la diferencia. Bien. Entonces, cuando hablamos de los mesteres, miren, en esta época pertenecen, son los subgéneros del género épico. El mester de clerecía, antiguo, por quienes eran tocados, por los temas religiosos fundamentalmente, poesías, por los clérigos en la época medieval. Y el mester de juglaria o de juglaría son el oficio de estos señores trovadores, trovadores, que recorrían pueblos y pueblos y pueblos, contando historias, cantando, recitando y todo. A estos se le llamaban los juglares. Las jarchas vienen a ser las canciones cantadas, ¿no? Perdón, las historias cantadas, jarchas. Cantares de geste, lo que decía hace un momento nuestro amigo Alvarado. Y ahí encontramos el poema del mío Cid, la leyenda del Rolando el Furioso, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero todo esto, como les digo, dentro de lo que es el tiempo medieval. Ahora llegamos al otro género, que es el género lírico. Y el género lírico, mis queridos alumnitos, esto sí vamos ya conociendo, viene de este instrumento antiguo. En la época griega se inventó. Pero, ¿para qué y por qué? Mientras tú tocabas, era una especie, así como ustedes están viendo, pequeño instrumento que se ponía más o menos acá en el dorso, ¿no? Acá en el tronco de uno, se apoyaba y comenzabas, porque lo que tiene acá era cuerdas y tocaba. Ustedes habrán visto la lira en el colegio cuando se toca, ¿no? Pero ya es con palitos. Imaginémonos que ya no hay palitos y tampoco esas donde emiten las notas musicales, sino eran cuerdas y salían notas musicales. Entonces, de ahí nace el género lírico, de la lira en Grecia. ¿Y qué cosa es el género lírico? Es lo que el autor transmite sentimientos y emociones, mis queridos alumnos. Por ejemplo, tú quieres escribirle algo a tu ser amada o amado. 5º año ya está enamoradito y alguien le atrae y quiere componerle un poema. Entonces, ¿qué cosa expresarás en ese poema? Tus sentimientos. Eso es género lírico. Pero también pueden haber emociones y sensaciones. Sí, pues. César Vallejo, por ejemplo. Hay una sola poesía que lo dedica a su dulce Capulí. Así lo llamaba a su dulce amada, a su enamorada, cuando era adolescente, el gran César Vallejo, que lo dejó en su Santiago de Chuco, en su tierra. Pero después las otras poesías eran de carácter, ¿no? Que tenían que ver con la humanidad, la tristeza y todo, cuando dice, por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, y yo no sé, como de queja, como de lamento, ¿no? Y ahí, ¿qué cosa hace el autor? Transmite emociones y sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración, ¿no? Y aquí tenemos pues este ejemplo, a ver, del gran romántico Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila y tu pupila azul. Mira, ¿qué cosa se utiliza? Las palabras bonitas, hermosas. En cambio, si yo digo, dices, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas tus ojos, mientras clavas en mis ojos tu ojo azul. Feo, ¿no? Pero si dices, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Profesor, pero en redacción usted nos ha enseñado de que no se repiten las palabras. Pero el género lírico te permite, mis queridos alumnos, te permite repetir. ¿Para qué? Para que haya entonación, música, ritmo. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ahí está, el gran Gustavo Adolfo en una de sus rimas. El género lírico también, aquí ya vemos lo que vienen a ser sus especies o sus subgéneros. La oda, creación, argumento variado, una elegía, un soneto y una canción. ¿Qué cosa es una oda? Argumento variado, heroico, sagrado, filosófico, que tienen que ver con ello. Es una oda. Quiero hoy escribir un poema a Miguel Grau, entonces será una oda. O algo sagrado, de repente a Dios. O de repente algo filosófico sobre la vida. Una elegía, siempre la elegía es poema por la muerte de alguien o lamentación por otra causa. Un soneto, aquí sí quiero ver más o menos cómo andan tus conocimientos. Es una composición poética de 14 versos decasílabos. ¿Qué cosa nos dice la primera parte? A ver, ¿qué cosa es 14 versos decasílabos? 14 versos que conforman 10 sílabas, o que tiene 10 sílabas. Ya, ¿y qué cosa es 14 versos? Más o menos, con tus propias palabras, pues, ¿no? Son como estas líneas que aparecen en las estrofas. Muy bien. A ver, los demás no están interviniendo, ¿ya?
versos. ¿Qué cosa es un verso? En el género lírico, un verso viene a ser un renglón, o una línea, como tú lo llamas. Entonces, para que sea un soneto, tiene que tener 14 líneas. Pero estas 14 líneas, cada línea tiene que estar 10 sílabas. Decasílabo, por eso dice, 10 sílabas. Si no, no es ya soneto, rompes lo que es un soneto. Pero no queda allí. Estos 14 versos de decasílabos tienen que estar distribuidos en 2 cuartetos. ¿Qué cosa es un cuarteto? ¿Alguien me dice? 4 versos. 4 versos. O sea, 4 renglones. Y tercetos vienen a ser 3 versos, o sea, 3 renglones. Entonces, 2 cuartetos y 2 tercetos. 8 y 6, ¿cuánto es? Matemáticos. 8 y 6. 14. 14, y ahí está. Entonces, tienes que dividirlo en 2 cuartetos de 4 versos y 2 tercetos de 3. Y te sale un soneto. También una canción, a ti que te gusta pues escuchar las baladitas, ¿no? Las canciones, pero no reggaetón, ¿eh? Ese sí es cualquier cosa, pero menos canción. Allí también están dentro del género lírico. O sea, ¿es qué cosa? Un subgénero o una especie literaria. El género dramático, su principal característica. El género dramático no es más que el teatro, pues, ¿no? Obras de teatro. Su principal característica, mis queridos alumnos, es que tiene que ser presentado ante un público. Por eso que la obra de teatro es diferente. Hay guiones, personajes, lugares, escenas, etc. ¿Y cuáles vienen a ser sus especies? La tragedia expresa fatalidad o conflictos provocados por las pasiones humanas. Los personajes son inocentes, pues actúan guiados por la fuerza ajena a ellos. Entonces acá está presente siempre la muerte. Ejemplos, ¿sabes? Ejemplos, a ver, en obras literarias. ¿Romeo y Julieta? Muy bien, Valeria. Romeo y Julieta. Conflictos, pues. La familia no se llevaba. De los Capuletos y los Montescos estaban enamorados. Esta familia se tenía una rivalidad antigua. Entonces deciden tomar una decisión. Y aquí está presente la muerte. Sus personajes son inocentes, sí, pues. Pero también está Edipo Rey. Edipo Rey no se imaginaba quién era con la que estaba conviviendo. Era su madre. Y al descubrir sucede en tragedia, ¿no? Es una hermosa obra literaria de teatro. La comedia, la comedia ya es diferente. Se antepone a la tragedia, de tono alegre y final feliz. Ahí está el sargento Canuto, ¿no? A ver qué dice el chat. Sobre Bodas de Sangre es tragedia. Muy bien, mi querida, gracias. Bodas de Sangre también es también una obra de teatro trágica. La comedia, mire. Alegre y siempre el final es feliz. El entremés, obra breve de corto, jocoso, de ironía sutil en un solo acto. Son pequeñas composiciones que son Hamlet. Muy bien, Brenda Estrada. Hamlet también. ¿Y qué cosa es un sainete? Un sainete no es más que lo que nosotros ahora conocemos, lo que hacen, por ejemplo, son de ironías, la comicidad, ¿no? La comicidad. Por ejemplo, ¿qué es el arte popular? Eso que en la calle nosotros vemos como los cómicos ambulantes, ¿no? Ese es un sainete, breve y de corte festivo, apoyado en tipos y o situaciones populares. Entonces, esto no es teatro, sino es un sainete. Es digamos, algo viene a ser una especie o un subgénero del género dramático. Y tenemos, por último, mis queridos alumnos, este género, el género didáctico. El género didáctico. A ver, ¿qué más o menos podríamos decir del género didáctico? A ver, más o menos... Decíamos, chicos, de que
Los géneros, según Aristóteles, solamente estaban pues en 3, ¿no? Pero acá, por sus ya después casi en la Edad Media finalizando, pero mayormente el género didáctico aparece con la Revolución Francesa, porque ya habían libros de carácter filosófico, libros de enseñanza, libros como por ejemplo ensayos de cómo podría ser la sociedad francesa, ¿no? Entonces a eso le llamamos género didáctico. Su principal objetivo es o la finalidad de la enseñanza, ¿ya? ¿Y cuáles son? El ensayo, el diálogo, el tratado, la oratoria. Acá por ejemplo, este es un salón de clases en donde el profesor está impartiendo. Dicho sea de paso, es el profesor Enrique Sánchez, con sus alumnos en la universidad. Esto lo he sacado de una fotografía que tengo. Y allí estoy impartiendo conocimientos, ¿verdad? Como cuando con ustedes también lo hago. Y eso vendría a ser, por ejemplo, el diálogo. Esto es un diálogo. O también conocido como una oratoria. También está el ensayo. Está el tratado. Los tratados que se firman, eso viene a ser, por ejemplo, un subgénero o una especie del género didáctico. La parábola, el reportaje, el artículo, la noticia, la autobiografía, la biografía, el diario, la crítica, el aforismo. Imagínense a usted, yo le digo, mañana me van a hacer ustedes la biografía de, no sé, pues a ver de quién, del autor de la lectura de plan lector. Y luego te pregunto y te pongo allí y diga qué subgénero es. O perdón, pertenece a qué género literario, la biografía. A ver, rápido. Narrativa. No. ¿A quién? Es porque, Polia, te estás queriendo dormir. A ver, los demás. ¿La biografía pertenece o es una especie literaria de qué género? Narrativa. No. La biografía es Didáctico. didáctico. Acá está, pues. ¿Qué dice acá? Otros subgéneros del género didáctico. Es la biografía, el diario, la crítica, el aforismo, la parábola, el reportaje, el artículo. Bien, mis queridos alumnos, esto es lo que podríamos decir, todo relacionado al género y a lo que es. A ver, ahora sí, comentario de repente, les toca hablar a ustedes. ¿Alguien de repente una pregunta, una duda, por favor? A ver, me lo hacen saber. A ver, Paul, dígame. Sí, Paul. Profesor, sobre la tarea que nos dejó, bueno, sobre la ficha que nos dejó ahí abajo apareció que no ha sido respondido a tiempo. Que no Se ha nos había sido, dejado ayer. ¿que ha sido qué, perdón? No, ahí abajo, después de que nos mandó la ficha, decía que no había sido respondido a tiempo, al menos en mi caso. Así. Porque eso supuestamente la había mandado ayer y no me parece que hoy justamente vea y aparezca que no ha sido respondido a tiempo. Ah, entonces me olvidé quitarle eso de que la fecha de entrega, ¿no? La fecha de entrega todavía es para después, claro, hasta el 14. Entonces, ¿no se visualiza? Tendríamos que mandarlo por mensajería aparte. Ah, No claro, podemos. claro. Ya eso todavía tienen hasta el día lunes, pues próximo lunes. Hasta el lunes. ¿Ya? Porque la clase nos toca los martes, entonces yo lo voy a revisar, entonces ahí estará. Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, Paul. Xiomara, ¿algo quería decir? Sí, resumimos el tema, hacemos la tarea y le mandamos foto de esos dos, ¿no? Ah, no, ya, muy bien. Entonces, referente, por ejemplo, a estas diapositivas, escúchame bien, a estas diapositivas, lo único que usted va a hacer es en su cuaderno de literatura, va a resumir las diapositivas que acabamos de hacer. Eso para su cuaderno va quedando como evidencia posterior, ¿no? Eso lo va haciendo. No lo voy a revisar, eso no me va a mandar. Lo que me va a mandar es la ficha. Lo puede hacer a través de un PPT, lo puede convertir en Word, lo puede hacer con fotografía, qué sé, y me lo envía por mensajería, todo a través del Cubicol. Ya no es correo, ya no es nada, es a través todo del Cubicol desarrollado. Por ejemplo, vamos a abrir aquí, a ver,
¿Qué es lo que nos pide? Y vamos de repente, ahora mismo lo desarrollamos. ¿Cómo estamos de hora? Si a las 11 todavía termina, pero hay que pasar. A ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a buscar. Quinto año literatura. A ver. Literatura Martín Lutero. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Entonces, estimados alumnos, me envío los PPT, la clase que ya, eso es lo que les he mandado a los PPTs. Aquí está, usted abre, de esto va a resumir, ya en su cuaderno de literatura, pero lo va a tener como clases. Todavía no voy a, eso todavía no, en su oportunidad voy a decir, a ver, mis queridos alumnos, voy a revisar cuaderno, me lo mandan la evidencia, pero eso todavía después. Lo que sí va a trabajar es esta ficha. Aquí está, ¿no? Estimados alumnos, les envío la ficha para que se resuelva. Enviar a través del cubículo en la fecha señalada. Hasta la fecha señalada. Atentamente, lo estamos diciendo hasta el día. Ahí vamos a abrir. A ver. Y aparece esta ficha de reforzamiento. Entonces acá pondrá su nombre, apellido, etcétera, para saber de quién es, ¿no? Cómo va a ser, que lo va a mandar. Entonces, analiza los siguientes fragmentos e identifica el género al que pertenece. Rápidamente, a ver, el alumno Luis. Luis, ¿está Luis? Luis. Luis. Geraldine, por favor, le pone -1 punto. Como que no está en clase, debe estar allí, está publicado todo, pero no está. A ver, nuestro alumno Yulisa, ¿Yulisa está? ¿Yulisa está? Active su cámara, Yulisa. Sí, profe. ¿Puede usted leer el texto que aparece donde está el cursor enseñándoles? A ver, por favor. Sí, Hay personajes en busca de un autor. De un dice. Estoy ensayando y De un dice. ¿sabe usted? A ver, Yulisa, Yulisa, hay que leer bien. 6 personajes en busca de autor, no dice de un autor. No sé qué lo está entreteniendo Yulisa, porque está distraída. A ver, siga leyendo. Estoy ensayando y de sombra sabe usted que durante el ensayo no puede. A ver, Yulisa, a ver, ya su participación estoy calificando. A ver, vamos a ver. Gracias Pacheco, por favor. Ya, entonces, Leo de sí, 6 personajes. Sí, 6 personajes en busca de autor. A ver. 6 personajes en busca de autor. Estoy ensayando y de sobra sabe usted que durante el ensayo no puedo pasar nadie. A ver, un ratito ahí, Mirando vamos a un ratito, gracias. A ver, hay que hacer la lectura. Aquí hay un signo de admiración, exclamación. Aquí hay una coma. Estoy ensayando y de sobra sabe usted que durante el ensayo no puede pasar nadie. Ojo, así vamos a hacer la lectura. Siga, por favor. Y aparece una acotación. En el teatro se llama esto acotación. A ver. mirando al fondo. ¿Quiénes son esos señores? ¿Qué buscan? El padre, adelantándose seguido poco después por los otros un tanto perplejos. A ver, Somos nosotros. un ratito. Esto de aquí, cuando aparece el padre, es el personaje. Y lo que sigue, esto de acá somos nosotros, eso viene a ser el guión. Eso es el guión. Y profesor, ¿qué cosa es esto que está entre paréntesis con letra cursiva? Eso vienen a ser acotación de lo que el personaje tiene que hacer, cómo debe presentarse. Por eso dice el padre. Adelantándose seguido poco después por los otros, un tanto perplejos. Ahora sí, lea.
Somos nosotros. Venimos en busca de un autor. El director de la compañía. Entre asombrado e iracundo. ¿De un autor? ¿De qué autor? Este es un fragmentito de Luigi Pirandello, italiano. ¿Qué género será? ¿Rápido? Dramático. Dramático, así será. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? A ver, el chat se activó. El chat se activó. A ver. Denise Aburto me dice género dramático. Muy bien. ¿Ya? Entonces, un punto para Paul y un punto para Denise, mi querida Geraldine. Muy bien. A ver, Brenda Estrada, por favor, active su cámara y lea La Odisea. Odisea. Por eso, cuando escuches a las sirenas, pasad de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera para que ninguno las oiga. Y tú deseas oírlas. Haz que te amarren de pies y manos al mástil de la embarcación. Así podrás deleitarte escuchándolas sin sucumbir a su encanto. Y advierte a tus compañeros que si llegarás a suplicarles que te suelten, te amarren más fuerte aún. Ah, pertenece a Homero en Grecia, versión en prosa. ¿Qué género será? Ajá, el chat se activó, muy bien. Género dramático, dice Denise. Ah, no, género épico, muy bien. Épico, muy bien. Cuidado con ponerme narrativo, ¿ah? Cuidado, porque acuérdate que esto data épico y Ulisa, muy bien. Entonces, aquí ponemos género, como ya Denise ha intervenido, ya tiene su punto. Género épico, género épico. Muy bien. A ver, ¿quién más? Xiomara, por favor, ¿puede leer Iba tocando mi flauta? Iba tocando mi flauta. El campo cristaleaba tras el temblor de la brisa. Para escucharme mejor, el agua se detenía. Pertenece, siempre no se olviden mencionar al autor, ¿ya? Porque para Juan eso... Ramón Jiménez. Español, Juan Ramón Jiménez. ¿Qué género será? El chat, pero activen su micrófono, sería mejor. Lírico. Poético. Género lírico, muy bien, género lírico. Ahí está, miren, ya hemos encontrado la diferencia en estos tres. Ya hemos trabajado en función a lo que también nos dice Andrea Ruiz también. Paul, a ver, levantó su mano, dígame. Profesor, una pregunta. ¿De la Odisea no sería épico narrativo o solamente sería épico? No, épico, porque ya hemos explicado. Por eso es épico guión narrativo. Y esto de acuerdo al tiempo, por eso que tus conocimientos tienen, tus saberes previos tienen que estar bien definidos. Ah, esta es la Odisea, claro, esto es épico. Esto data de muchos tiempos. Narrativo, puede haber una duda. Ponte en el examen de admisión, te pongan épico, A, B, narrativo, C, lírico, D, dramático. Entonces ahí respondes, épico. Profesor, y si no está épico, te vas por la narrativa. Pero buscas bien, si dice ninguna de las anteriores, vas a la ninguna de las anteriores. ¿Ok? Entonces, más o menos para que tengan una idea. Aquí hay un salmo, Salmo 18. A ver, vamos a decir quién va a leer. Siempre los que están. A ver, no lo conozco a Joel. A ver, ¿quién es Joel? Joel Steve. ¿Quién es Joel Steve? A ver. Hay que renombrar si está así, no conozco a Joel. ¿Joel está? ¿O Joel? ¿Joel? Ya, ¿puede activar su micrófono? ¿Puede renombrar y poner su apellido, alumno? ¿O su apellido es Steve? A ver, voy a ver si ahí ahora que voy a llamar a asistencia, si aparece su nombre o su apellido. ¿Puede leer el Salmo 18, Joel o Joel? Tenemos todo el día. Menos un punto, Geraldine, a Joel Steve. ¿Quién será? Alonso Carvajal, a ver. Lea.
Alonso. Ya, entonces vamos a conversar con su tutor porque estos alumnitos no contestan, ¿no? No dicen nada de decir ellos. Pues diga, profe, active su micrófono. Lea usted, pues lea lo que es Salmo el 18, mi querido alumno. Y no me diga que no está en mi micrófono porque ya han tenido un año para que solucione eso, ¿eh? A ver, Patrick, muy bien, Patrick, el voluntario, qué bueno. Vamos, Patrick. Salmo 18. Salmo 18. Los cielos dan pregones de tu gloria, anuncia el estrellado tus proezas, los días te componen la historia, las noches manifiestas tu grandeza. Fray Luis de León. Muy bien, Fray Luis de León, España. ¿Qué especie literaria será? El Salmo 18. Ojo, ya no te dice género, ¿eh? Ahora te pregunto, ¿qué especie literaria? ¿O qué subgénero, pues, no? Ajá, el chat se activó. Canción. Ajá, muy bien. Claro, porque los salmos son pues para cantar. Muy bien. Y aquí tenemos también, y eso hay que desarrollar, aquí el que está al costadito, ve el salicio, a ver qué cosa es, y usted me va a responder. Y aquí sí, alumnito, hay que redactar, ¿ya? Busca información y escribe un género, una oda, una elegía, un soneto y canción, por favor, pero algo cortísimo nomás, ¿ya? Cortísimo nomás. ¿Listo? ¿De esos 4? Claro, cortísimo. Una oda, una elegía, un soneto y una canción. Y el género narrativo escribe un cuento mito también, cortísimo. ¿Ya? Cortísimo, de tu preferencia. Entonces, eso más o menos vendrían a ser las actividades que podrías desarrollar. Muy bien. Ahora sí, vamos a... Ya estamos con el tiempo. Vamos a... Ay, tengo el agotado supuestamente el internet. Dejamos ya de grabar.